Nuestro tema número 30 y se llama el poder de la palabra. Sí, si se fijan, si recuerdan, hace 2 semanas empezamos con el tema del habla y este tema también abarca varios capítulos. Este es el segundo, por así decirlo, la continuación del poder de la palabra. El habla es el instrumento principal de una relación. Por lo tanto, deberemos esforzarnos en mejorar nuestro lenguaje y cuidar nuestra lengua en todas nuestras relaciones. El lenguaje es el instrumento principal de todas nuestras relaciones. O sea, eso es algo que tenemos que poner ahí como que en negritas, porque es lo que va a marcar si una relación es buena o una relación es mala. Dice Lucas 6:45, la buena persona produce cosas buenas de lo bueno que está almacenado en su corazón, mientras la persona malvada produce cosas malas de lo que está almacenado en su corazón, porque su boca habla lo que rebosa en su corazón. Todo lo que nosotros hablamos va a depender de lo que tenemos en nuestro corazón. Y creo que es un versículo que muchos de nosotros lo conocemos y que de hecho lo hemos platicado y le hemos dicho, es que de la abundancia del corazón habla la boca, pero ¿qué tanto lo estamos entendiendo? O sea, ¿qué tanto realmente tenemos abundancia de cosas buenas en nuestro corazón o no? Y hay una manera muy sencilla de darnos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón. Cada vez que nosotros tenemos un problema con nuestra pareja, principalmente, y con nuestros hijos, ¿qué es lo primero que sale de nuestra boca? Salen palabras de crítica, salen palabras de señalar, de maldecir, ¿qué está saliendo de nuestra boca? Porque eso que está saliendo de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Y si son cosas malas, desgraciadamente lo que va a ocasionar es que nuestra relación se destruya con nuestro esposo, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean. Y es que la mayor parte del sufrimiento que le llega a la gente es debido a las transgresiones entre una persona y su prójimo. Todas las desgracias, todos los sufrimientos que tenemos es a consecuencia de nuestros problemas que tenemos, de las cosas que ocasionamos a nuestro prójimo. Y no hay ninguna rectificación para ese tipo de pecados que se cometen contra otros, excepto el pedir perdón y el tratar de aplacar la herida, lo que se diría retribuir al agraviado. Ya vimos semanas anteriores cuando hablamos de la Lashon Hara, es esto mismo, de que la Lashon Hara no tiene, la lengua malévola no tiene algún tipo de retribución. ¿Por qué? Porque matas a la persona, ¿sí? Cuando tú hablas mal de una persona con otra, cuando le dices cosas malas, la estás criticando, la estás juzgando, matas a la persona, espiritualmente hablando. Entonces, no hay una retribución, no hay cómo reparar el daño, a menos que pidamos perdón y sanemos y aplaquemos la herida. Muchas veces eso no se puede hacer, porque muchas veces nos involucramos en conversaciones que no debemos y terminamos hablando de gente que ni siquiera nos toman en cuenta, ¿no? Ni siquiera nos topan. Es muy complicado. Y aparte que les platiqué que es como una bala que se dispara y que se va. O sea, no sabes en dónde quedó esa bala. O sea, la tiraste al aire y no sabes en dónde quedó. Y así mismo son las palabras mal dichas de nuestra parte, que no sabes en qué momento se dejaron de decir. Incluso puede pasar mucho tiempo y esas palabras pueden continuar dañando. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, porque ni siquiera al construir casas de oración, el construir casas de estudio de la palabra o donar millones y millones a la caridad pueden arreglar nuestras palabras maldichas. O sea, es algo que no se puede arreglar. Por lo tanto, como mujeres debemos ser conscientes de la gravedad de estos pecados, porque también incluyen a nuestra pareja y a nuestros hijos. O sea, si no podemos retribuir al agraviado cuando lo tenemos cerca,
mucho menos al que tenemos lejos. Tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos de nuestros esposos y de nuestros hijos, porque estamos declarando cosas sobre ellos. Dicen los sabios que 10 porciones del poder del habla descendieron al mundo y 9 fueron tomadas por las mujeres. O sea, de las 10 porciones del poder de la palabra, 9 nos las dieron a nosotras y una solamente al varón. O sea, imagínense el poder que tenemos. Hay muchas personas que dicen, es que por eso las mujeres son chismosas, les gusta difamar, por eso les gusta involucrarse en chismes, por eso les gusta estar ahí murmurando. ¿Por qué? Porque nuestra boca tiene poder. O sea, no solamente el poder que Dios nos da natural, sino que se agregaron 9 porciones del poder de la palabra. Pero si nosotros usamos ese poder, esas 9 porciones, para algo positivo, en vez de destruir, vamos a construir. Y es que ese mensaje, si nosotros lo tomamos por el lado malo, pues sí, no nos van a quitar de chismosas y de murmuradoras. Pero si lo tomamos por el lado positivo, por el lado que Dios, por el cual nos lo otorgó, es una alabanza a nosotras. O sea, nosotros tenemos ese privilegio que no tiene el varón. Entonces, a nosotros nos tocó una gran bendición por parte de Dios, ¿no? Y esa fuerza inmensa e impresionante abarca la oración, abarca la educación a nuestros hijos, la capacidad de decir palabras de aliento en el momento adecuado, apoyar a las personas cercanas, especialmente a nuestro esposo y a nuestros hijos. O sea, si te fijas, son 2 lados de la moneda. El lado positivo son los chismes, la murmuración, la crítica, pero el lado positivo es la oración, la alabanza, la decir palabras de aliento, palabras de motivación a nuestros hijos, a nuestro esposo, la capacidad de decir, de educar a nuestros hijos. Todo eso, o sea, ese es el lado positivo. Entonces nosotros tenemos esos 2 lados y de nosotros depende a qué lado nos inclinamos. Es como, dicen los sabios, que es como recibir 9,000 millones de dólares. O sea, imagínate, yo creo que a las mujeres que nos encanta arreglarnos, vernos bien, tener nuestra casa ordenada, o sea, imagínate que te digan, tienes 9,000 millones de dólares para que tú los uses y hagas con ellos lo que tú quieras. O sea, una persona que tenga el corazón no ordenado, por así decirlo, lo va a despilfarrar. Pero una mujer sabia, pues lo va a usar para cosas buenas, ¿no? Ese dinero, con ese dinero vas a poder construir o destruir tu mundo entero. Dice Mateo 12 del 36 y 37. Además les digo esto, en el día del juicio la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que hayan hablado. Porque por tus propias palabras serás declarado inocente y por tus propias palabras serás condenado. O sea, aunque nosotros pensamos, es que lo dije sin querer, es que yo no quería decir eso, o sea, lo estás malinterpretando. No, o sea, debemos de reconocer que muchas veces hablamos cosas conscientemente, o sea, somos conscientes de lo que decimos, pero no le damos la importancia que deberíamos darle. Y eso es un error enorme que estamos cometiendo. Necesitamos tomar en cuenta y casi, ¿cómo se dice? Casi, como que calmarnos y decir, bueno, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? O sea, yo muchas veces tenía este problema con mi esposo. Yo soy de las que dicen las cosas y sin pensar, o sea, como las estoy sintiendo, ¿no? Y no solamente con mi esposo, con mis hijos también soy así, ¿no? Lo que siento lo digo o lo decía, ¿no? Ya ahora ya ha cambiado mi manera de ser y ya como que hay ocasiones que me tranquilizo y digo, no, bueno, mejor, si esto no es algo bueno, mejor no lo digo. Si yo sé, voy a causar un problema, me va a traer algo malo, algo negativo, voy a crear o sea, mejor, digo, lo pienso
pero no lo digo. O sea, antes no lo pensaba, lo decía. Y tenía muchísimos problemas con mi esposo, con mis hijos, porque no controlaba mi manera de decir las cosas, ¿no? Entonces, aquí nos dice en Mateo, dice, tienes que tomar en cuenta de que todas las palabras descuidadas que hayan salido de tu boca, o sea, te van a condenar o te van a ayudar. Porque no solamente está hablando del lado malo, sino también del lado bueno. O sea, si has dicho cosas buenas, te van a ayudar. Pero si has dicho cosas malas, pues no, ¿verdad? Te van a perjudicar. Entonces, si nosotras usamos el poder de la palabra que Dios nos ha otorgado para humillar y deshonrar, para difamar y mentir, para chismear, para criticar y hasta para maldecir, realmente vamos a destruir no solamente nuestro mundo, sino el mundo de nuestros hijos, de nuestro esposo y de todas aquellas personas que nos escuchen. En tal caso, esas 9 porciones van a ser una deshonra en nuestra vida. Aparte de que nuestro propio lenguaje nos va a causar problemas con los demás y nos conducirá a juicios severos en el tribunal divino, que es lo que dice Mateo, en donde dice, en el día del juicio tendremos que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que hayamos hablado. O sea, eso nos va a causar problemas, no solamente en nuestro nivel terrenal, en nuestro mundo terrenal, sino también en aquel momento donde vamos a estar delante de la presencia de Dios y que Dios nos va a decir, a ver, porque todo está anotado, todo está anotado en el libro, ¿no? De que, a ver, Vanesita, el día 15 de diciembre, a las 8 de la mañana, le dijo esto y esto a su esposo. O sea, no, o sea, tenemos que tener mucho cuidado para que nuestras palabras no nos perjudiquen, no solamente a los demás, sino a nosotras mismas. Nosotras mismas somos las que vamos a salir perjudicadas. Entonces, cuando nosotros usamos el poder de la palabra sabiamente, espiritualmente, invirtiendo nuestro regalo de esos 9,000 millones de dólares en la oración, en palabras de emuná, de fe, de estímulo, de apoyo, de fortalecimiento y consuelo a nuestra familia, a nuestro esposo, para nosotras mismas. O sea, en vez de destruir nuestro mundo, lo vamos a construir y lo vamos a construir de una manera sólida. Porque imagínate, en el momento que yo le estoy diciendo palabras de aliento a mi esposo y palabras de aliento a mis hijos, estoy construyendo para el futuro de ellos, sí, y de esa manera, mis hijos van a crecer sanos, mi esposo va a crecer y va a alcanzar sus metas, o va a poder salir adelante de cualquier circunstancia, ¿no? De hecho, muchas veces vemos casos de hijos que dejan a sus padres y que se olvidan de ellos. ¿Por qué razón será? ¿Por qué razón creen que a veces los hijos desatienden a los padres? ¿Porque son malos hijos? Yo siento que más bien es porque no hubo una construcción adecuada de una relación. La relación no se construyó de la manera correcta. Y desgraciadamente tenemos que ver mucho nosotros como padres, que no invertimos en construir nuestra relación, una relación fuerte con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque eso va a afectar en el futuro. Y desgraciadamente nuestras palabras tienen mucho que ver en nuestra relación. Lo vimos al principio. La principal destrucción, o sea, la principal transgresión de una persona viene por lo que ha hecho con otras personas. El principal sufrimiento, viene por la transgresión en sus relaciones, ¿sí? Entonces, yo no quiero sufrir, yo no quiero que mis hijos se alejen, yo quiero tener una relación bonita con mi esposo, quiero tener buenos amigos. Bueno, voy a cuidar mis palabras, voy a hacer que esas palabras, en vez de alejarme de ellos, me acerquen a mis hijos, mi esposo se conecte mejor conmigo, ¿no? Entonces, esas nuevas porciones constituyen nuestra mejor alabanza, ¿no? Para construir nuestro mundo. Nos vamos a beneficiar no solamente nosotros, sino
vamos a llenarnos de bendiciones en todo lo que hagamos para que nuestro hogar y nuestra familia se llene de cosas buenas. Cuando nosotros usamos el poder de las 9 porciones de la palabra a nuestro beneficio, hacemos que bendiciones caigan en nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestro esposo, en nuestro matrimonio. Incluso no solamente nos beneficiamos nosotros, sino que beneficiamos a los demás, porque el momento de que los demás ven nuestro hogar que está construido con nuestra palabra, con una buena dosis de palabras correctas, eso se contagia a los demás. Entonces, cuando nosotros logramos tener buenas palabras para nuestra familia, estamos atrayendo bendiciones y estamos haciendo que Dios derrame bendiciones en nuestro hogar y que los demás se contagien con eso. Por lo tanto, debemos canalizar nuestro poder del habla, no solamente en la oración, sino también personal. También podemos escribir cosas buenas. Por ejemplo, si tú eres de las personas que tienen el hábito de escribir las cosas que agradeces, usa palabras buenas, usa buenas palabras incluso para escribir. No escribas cosas negativas. Deshazte de lo negativo en tu intimidad con Dios y no lo guardes, deshazte de eso. Y algo que también nos puede ayudar es orar los salmos. Cuando nosotros empezamos a orar los salmos son alabanzas, son agradecimientos, son de que si yo tengo una necesidad, uso las palabras correctas. Los salmos son una herramienta que Dios nos ha dado a nosotras. Deberíamos de estarlos orando diariamente, un salmo por día. Óralos, que se haga hábito en tu vida, y eso te va a ayudar a tener palabras buenas en tu corazón, porque te estás llenando de los salmos, te estás llenando de alabanza, y eso es lo que va a salir de tu boca. No debemos subestimar el poder de la palabra que Dios nos ha dado. Cada palabra que pronunciamos es tan fuerte como un proyectil, como lo veíamos, es tan fuerte como una bala. ¿Sí? Por lo tanto, debemos considerar cada frase antes de ser pronunciada, cuidando eliminar cualquier palabra de enojo, difamación o chisme. Una mujer que cuida su lengua vivirá una vida feliz y satisfactoria, y también evitará así la gran angustia por la obesidad, como lo que veíamos hace 2 clases, de que cuando una mujer empieza a hablar y a mentir es que tiene ansiedad. Y de esa misma manera también nos damos cuenta porque empezamos a comer de una manera incontrolable, ¿sí? Entonces, usar buenas palabras nos va a ayudar a evitar esa ansiedad y vamos a mejorar en nuestra manera de comer. Dice Salmos 34, del 13 al 15. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Vuélvete de la maldad, haz el bien, busca el shalom, corre tras él, porque los ojos de Dios observan al justo y sus oídos están abiertos a su oración. Otra vez, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Vuélvete de la maldad, haz el bien, busca el shalom, busca la paz, busca la bendición, corre tras él. Corre tras las cosas buenas, porque los ojos de Dios observan a los justos y sus oídos están abiertos a su oración. Si yo quiero que Dios escuche mis oraciones, si yo quiero que me observe, necesito cambiar mi manera de hablar, necesito refrenar mi lengua, necesito quitar la mentira de mi boca, necesito correr tras las cosas buenas, ir hacia lo bueno, para que así Dios escuche y mi boca no sea la causante de que Dios no escuche mis oraciones. Si logramos llegar al nivel de no decir mentiras, sino solo palabras de alabanza y agradecimiento a Dios, elevaremos nuestra espiritualidad y hasta podremos alcanzar el inmenso nivel de la inspiración divina, que es lo que estábamos viendo en el versículo anterior. El poder del habla es como el fuego. Nuestras palabras son fuego que calma
o fuego que quema. Dice así, una respuesta, Proverbios 15 del 1 al 4. Una respuesta suave desvía la furia, pero la palabra áspera hace que el furor suba. La lengua del sabio conoce lo bueno, pero la boca del necio escupe cosas malditas. Los ojos de Dios están en todos sitios, contemplando el mal y el bien. Una lengua saludable es un árbol de vida. Aquel que la guarda se llenará de entendimiento. O sea, nosotros tenemos ese poder de que nuestras palabras calmen la tempestad o de que nuestras palabras la desborden por completo, ¿sí? De que ocasionemos cosas buenas o malas en las personas que nos rodean. Nosotras tenemos ese poder. Dios nos lo dio a nosotras, a las mujeres. Vimos que también el hombre tiene ese poder, pero no tanto como las mujeres. Las mujeres tenemos ese poder como que intensificado 9 veces más. La mujer con sus palabras pueden dar calor a quienes están a su alrededor o quemarlos y ser consumidos por esa propia hoguera de nuestras palabras. Por eso no es suficiente no hablar mal, sino que debemos decir buenas palabras, porque si no, ese fuego brotará de una forma negativa como palabras de ira, desprecio, calumnia, mentira. Si nosotros, yo escuchaba hace mucho a un pastor que decía, nosotros no podemos controlar la lengua, es muy difícil. Dice que es más fácil, no me acuerdo cómo dice, pero es muy difícil controlar la lengua, es más fácil hacer otras cosas que controlar la lengua. Creo que la semana pasada les dije que iba a buscar ese versículo, se me olvidó, lo voy a volver a buscar y ahora sí se los voy a poner. Entonces, dice, ¿de qué manera podemos cambiar nuestra manera de hablar si no podemos controlar nuestra lengua? Si es muy difícil, ¿qué podemos hacer? Podemos cambiar lo que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo cambio mi corazón? Pues hay que llenarlo de cosas buenas. O sea, saco lo malo y meto cosas buenas, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a no solamente a no decir cosas malas, sino que llenarnos de cosas, decir cosas buenas. Voy a decir cosas buenas. ¿Cómo las digo? Llenándome de cosas buenas. Por eso es que les decía, los salmos son muy importantes. Es una herramienta que Dios nos ha dado. Dice Salmos 39:4, mi corazón está ardiente dentro de mí. Mientras medito, arde un fuego. Entonces lo hablaré con mi lengua. El mejor lugar para canalizar nuestros deseos, emociones y pensamientos más íntimos está en nuestra íntima conversación con nuestro Creador. Si yo quiero cambiar lo que hay en mi corazón, necesito tener intimidad con Dios. Y eso es algo que hemos estado hablando desde el principio. Yo no puedo pretender tener una buena relación con mi esposo si yo no tengo una vida espiritual. Yo necesito tener una vida espiritual, necesito llenarme de la presencia de Dios, necesito leer su palabra continuamente, porque eso va a hacer que mi corazón cambie y que de mi corazón salgan cosas buenas, porque es lo que yo voy a hablar, es lo que yo voy a platicar. ¿No te ha pasado que ves una película que te llama tanto la atención y que estás hablando de eso? O que ves una situación en la calle y te impactó y es lo que hablas. De esa misma manera, si tú no vives una vida íntima con Dios, no vas a hablar de cosas buenas. Si tú no lees la palabra, nunca vas a saber qué es lo que Dios quiere y no te vas a llenar de lo que Él quiere que te llenes. Entonces, yo hablo de lo que yo me conecto. Necesito conectarme con Dios para poder hablar cosas buenas y así de esa manera poder controlar mi lengua, ¿sí? Entonces, como dice el rey David, lo que leímos en el versículo anterior, mi corazón está ardiente dentro de mí. Mientras medito arde un fuego. Entonces lo hablaré con mi lengua. O sea, yo necesito conectarme con Dios para que ese fuego de Dios arda dentro de mí. Para que me llene de su presencia, para que me llene de su luz y así poderlo hablar con su lengua.
la mujer que entienda que su sincera y dedicada oración es su mina de oro para lograr todas las aspiraciones en su vida, ya la tiene ganada. O sea, va a poder cambiar a su esposo, va a poder lograr que él haga una auténtica teshuvá, ella va a hacer una auténtica teshuvá, va a poder encaminar a sus hijos a vivir una vida pura, una vida en santidad, donde la palabra los oriente. Si tú estás preocupada por cómo cuidar a tus hijos o cómo encaminar a tus hijos, o sea, vive una... Perdón, es que aquí está mi amado esposo y me está haciendo caras. Entonces, si tú quieres que impactar la vida de tus hijos, o sea, y no sabes cómo guiarlos y no sabes qué camino tomar, o sea, llénate de la palabra de Dios. O sea, ora, haz tefilá, haz hipodedut, pasa tiempo de calidad con Dios y eso te va a ayudar a encaminarlos, eso los va a llevar, los va a orientar, te va a orientar a ti también. Entonces, vas a disfrutar de una verdadera tranquilidad y paz interior y tendrás satisfacción y felicidad, independientemente de cualquier circunstancia, porque la oración y la intimidad con Dios no te va a librar de problemas ni de sufrimientos, pero sí te va a ayudar a enfrentarlos con fe y de una manera más sabia. ¿Por qué? Porque vamos a estar cumpliendo nuestra misión en nuestra vida. O sea, eso nos va a traer paz, nos va a traer esa confianza que sobrepasa todo entendimiento. Los sabios nos cuentan un caso muy interesante. Ya. Los sabios nos cuentan un caso muy interesante. Dicen que unos eruditos de la palabra fueron enviados a un hombre muy sabio para pedirle que orara para que lloviera durante una sequía. Entonces el hombre sabio y su esposa subieron al tejado de su casa y se pusieron cada uno de pie en un rincón, uno de un lado, el esposo de un lado y la esposa del otro, y comenzaron a orar, y de inmediato aparecieron grandes nubes en el cielo y comenzó a llover. Sin embargo, la lluvia descendió de nubes que llegaron del lado de la esposa. Después de que el sabio bajó del tejado, los mensajeros le preguntaron: ¿por qué las lluvias llegaron del rincón donde estaba tu esposa? ¿Es posible que ella sea más importante en el cielo que tú? Les contestó el sabio: sí, en efecto, la oración de mi esposa era más importante que la mía por dos motivos. En primer lugar, es por su mérito de dar caridad. Mi esposa es quien está por lo general en casa, así que si una persona hambrienta llega a nuestra puerta, ella es quien inmediatamente le ayuda. Yo, cuando doy caridad, la doy en efectivo, pero mi esposa la da en forma de alimentos, lo que calma el hambre del pobre enseguida. Mientras que con mi caridad todavía tiene que ir y comprarse comida. En segundo lugar, mi esposa tiene un gran mérito por algo que ocurrió tiempo atrás. Mi esposa tiene un gran mérito por algo que ocurrió atrás. En el tiempo pasado vivían cerca de nosotros unos malvados matones que aterrorizaban a toda la zona. Yo oré para que se murieran, dijo el sabio, mientras que mi esposa oró para que ellos hicieran teshuvá y retornaran de su lado malo. Finalmente ellos cambiaron e hicieron teshuvá, o sea, se arrepintieron genuinamente. Por esto las oraciones de mi esposa tienen más méritos que las mías. A diferencia del sabio, la esposa oró y reconoció el poder que había en la oración. Ella entendió que aunque no parecía ser posible, porque eran personas malvadas, oró por su cambio, porque sabía que esa era la voluntad de Dios. No sé si recuerdan un pasaje donde está Jesús con dos de sus apóstoles y dice: vamos a orar para que caiga fuego del cielo y los aniquile. Y Jesús les dice: nosotros no somos así. Esa no es nuestra naturaleza. Y exacto, la naturaleza de Dios no es que se mueran los malos. No,
La naturaleza de Dios es que todos se salven, es que todos cambien, es que todos cambien su manera de vivir, así sea el peor ser humano del mundo, a nuestros ojos. O sea, la voluntad de Dios es que esa persona reconozca que se ha equivocado, que pida perdón y que tenga un verdadero arrepentimiento. Entonces, esta mujer entendió eso. Entendió que aunque no parecía ser posible que los malvados puedan cambiar su manera de vivir, entendió que la oración podía hacerlos cambiar. Y que eso debía ser la voluntad divina. Que esa mala gente no muriera, sino que viviera como hombres rectos. Y de verdad, por medio de sus oraciones, hasta ellos finalmente hicieron Teshuvah. Esta mujer ganó su mérito estando en su casa. Ni siquiera tuvo que salir de su casa para ganarse ese mérito de que su oración fuera escuchada. Y es que a pesar de que las ideas en nuestra cultura es de que la mujer no debe de quedarse en su casa porque está sometida, etcétera, etcétera, que es respetable todas las mujeres que trabajan. Yo pues no necesito yo trabajar, pero hay mujeres que sí necesitan. Pero si tú no estás trabajando y estás dedicada a tu hogar, no te debes de sentir mal por lo que dicen otras mujeres, porque hay actualmente otras mujeres que te critican a las mujeres que no trabajan y que dicen, claro, pues es que pues yo no tengo quien me mantenga. O sea, critican el hecho de que el esposo provea, ¿no? Y critican el hecho de que la mujer se dedique al hogar, como si estar en el hogar no fuera un trabajo difícil. Entonces tú no debes de sentirte mal por eso, porque en casa también hacemos muchas cosas y no solamente estar esperando que nuestra pareja provea, sino que el trabajo de una mujer en casa es muy importante, porque ayudamos a que nuestros hijos crezcan bien, a que nuestro esposo esté bien espiritualmente, ayudamos espiritualmente a que nuestra familia se construya espiritualmente hablando, que sea una buena familia y sea de bendición para los que la ven. Entonces, aunque haya mujeres que no ayuden al pobre, que por ejemplo, es que pues yo vivo en una zona privada y aquí cómo voy a ayudar al necesitado, el hecho de que tú le des de comer a tu esposo y a tus hijos te cataloga como una persona que ayuda a los demás, que tiene compasión, porque el servir de comer a tu esposo, tú le puedes servir de mala gana, a tus hijos también. Entonces, si tú lo haces de la manera correcta, tú vas a tener el favor de Dios, hasta en ese detalle, hasta en el hecho de cómo somos con nuestro esposo y con nuestros hijos. Entonces, tanto esa mujer que la de la historia y su familia cosecharon grandes ventajas, ya que donde quiera que iban, la presencia divina se derramaba en todo tipo de abundancia, como en la de la lluvia. Dios nos creó, para terminar, Dios nos creó de tal forma que nuestros órganos sirvan como un recordatorio del peligro potencial inherente de la lengua. Tenemos órganos externos como nuestros ojos, nuestros oídos, e internos como los riñones, el corazón, el cerebro. La lengua es el único órgano que es interno como externo. Externo cuando cerramos la boca y externo cuando abrimos la boca, interno cuando la cerramos. Por eso Dios usó puertas para que la resguardemos, que son nuestros dientes y nuestros labios, para que nos ayuden a su mal uso. Y esto nos recuerda que antes de usar la lengua debemos cerrar las puertas y pensar con cuidado si debemos permitirle a la lengua hablar o no. Por eso antes de hablar, cierra la puerta y medita si lo que vas a decir es bueno o no. No debemos dejar que nuestras emociones afecten nuestra habla. No debemos dejar que nuestras emociones afecten nuestra manera de hablar. Debemos de reflexionar sobre la manera que tienen nuestras sensaciones, ya porque el cansancio, el estrés, el enojo o mi mal carácter impactan nuestra manera de hablar. Si yo estoy batallando con mi manera de hablar, posiblemente sea porque estoy cansada.
porque tengo mucho estrés o por mi mal carácter, ¿sí? Eso lo va a desbordar. Si yo no aprendo a controlar eso, si yo no aprendo a canalizar mi cansancio, si yo no aprendo a canalizar mi estrés o mi mal carácter, mis puntos débiles, si yo no los canalizo, no voy a poder tampoco controlar mi lengua, porque eso influye en que yo me desborde, ¿sí? Todas mis palabras desbordadas son el resultado de que reprimí mis emociones y no las canalicé. Y es que el problema no está en que yo me canse. No hay ningún problema que yo tenga estrés o que tenga mal carácter. El problema es que yo no lo sé controlar, que yo no me pongo un alto, que yo permito que eso domine mi manera de hablar y que me descontrole por completo. Ya que las mujeres poseemos 9 de las 10 porciones del poder del habla, nuestras palabras son mucho más potentes que las de los hombres. La diferencia entre el poder de la palabra de una mujer y la de un hombre se parece a la que hay entre un arado de un campo con un tractor y tratar de labrar la tierra con un simple escarbador. El hombre usa el escarbador y la mujer usa el tractor. De esa manera es el poder que nosotros tenemos en la palabra. Los hombres, para hacer un pozo profundo, tienen que trabajar muchísimo, mientras que las mujeres con un solo golpe podemos hacer ese pozo profundo. Entonces, estamos hablando de algo malo, ¿sí? El daño que puede causar un hombre con sus palabras no es el mismo que el daño que puede causar una mujer con sus palabras. Podemos lograr lo que a ellos les toma mucho tiempo en un instante. Hay que usarlo para nuestro favor, porque vale la pena orar y estudiar para que esto cambie, porque nos enseña que la fuerza que está en nuestras bocas es inmenso. Debemos de tomar y apreciar esa fuerza con la que hemos sido bendecidas, usarla para nuestro bien, para la palabra y para la oración, para que nuestra mala manera de hablar cambie. Usemos la palabra, usemos la oración para que eso cambie. Terminamos con Salmos 19:14. Sean pues aceptables las palabras de mi boca y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Sean aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén, amén. De hecho, ese salmo deberíamos de orarlo siempre. En la mañana, en nuestra oración, en la noche y en la mañana. Siempre deberíamos de orar eso. Siempre que terminemos de orar, de estudiar, siempre oremos ese versículo. Eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo a Dios que nuestras palabras sean aceptables delante de Él, que mis pensamientos sean aceptables. ¿Sale? ¿Alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta? Todo muy claro, hermana, muchas gracias. Y sí, hace concientizar de que nuestra palabra tiene poder y a veces no trae uno una mala intención, pero a veces el estrés, el cansancio hace que el temperamento cambie. Sí, y inconscientemente podemos dañar a nuestros seres queridos y hay heridas profundas que requieren mucho tiempo para ser restauradas. Así es. Pues muy buena la clase, buenísima como todas, muchísimas gracias. Así es, tenemos que hacer conciencia porque una palabra de nosotras, o sea, es un golpe directo al corazón de nuestros seres queridos. Hay que usarlo para nuestro favor. Y se me puso chinita la piel. Bueno, entonces te comento. Ajá. Esta enseñanza hermosa, o sea, la verdad sí entré un poquito tarde, pero lo que entré exactamente es lo que necesitaba yo escuchar así. Y bueno, en mi caso, yo no sé si en todas las demás, pero muchas veces no necesitamos ni siquiera hablar, o sea, ni siquiera decir, o sea, no, muchas veces nada más con la mirada o con una acción, como tú dices, cuando atendemos a nuestro esposo.
¿no? Así es. Y yo te doy un ejemplo así, ahorita, así que me acaba de suceder ayer, bueno, anoche y ahora. Yo tuve un evento muy, muy importante dentro de la palabra y mi esposo no estuvo. Entonces yo, pues sí le dije, pues no te preocupes, vete a donde tienes que ir, no te preocupes, está bien, no está bien, y estate allá y no te preocupes por. Y bueno, yo me concentré en mi evento y todo eso y estuvo muy hermosísimo, Dios obró grandemente en mí. Pero así pasó, ¿no? Y yo, de verdad que sí estaba yo, ay, sí, gracias, y no sentía nada, ni porque se había ido nada, o sea, estaba yo feliz. Pero entonces, se puso a tomar, ¿no? Entonces ya, ay, decía yo, Dios mío, ayúdame, o sea, todo así, ¿no? Entonces lo identifiqué como daño del enemigo, o sea, como algo que no es él, o sea, el enemigo no está contento con lo que yo había pasado. Y mi razonamiento me dice, no es él, pero acá de repente en mis acciones y todo esto, me pregunta ahorita en la mañana, ¿y cómo te fue? ¿Cómo estuviste? ¿Estás muy contenta? ¿Y estás muy...? Y yo así como que se está burlando. Sí, claro, se burla de mí. No, o sea, es una lucha así como constante. Yo no sé si solamente a mí me pase, pero de inmediato no, pues oración y Señor y oración, pero no dejaba de sentir así como eso. Y ya así como que ahí va la palabra, ¿no? Ahí va de mi boca así. ¿Y tú cómo te sentiste? Me estás preguntando a mí, pero tú cómo te sentiste con tu borrachera. Y yo, y no, o sea, no dejé de hacerle, ay, perdóname, mi amor, perdóname, tenía que haberte dicho eso, discúlpame, o sea, no tenía que haber actuado así. Y no, pues me empecé a sentir de inmediato mal, porque si no tenía por qué, a ver, si yo estoy en la conciencia de que no es él, de que no es contra carne y sangre, me lo repito, no es contra carne y sangre, es contra los principados, contra las cosas que se dan alrededor y que no me quieren ver, pues gozosa, ¿no? Gozosa con eso del Señor y todo. Entonces yo creo que es una lucha diaria, pero para eso tenemos la oración, la palabra de Dios, y estar agarradas y aferradas y estarla declarando como dice la palabra, ponerla en la frente, en las puertas, en todo y a cada momento, y repetírselo a nuestros hijos, y así como dice la palabra, y en un ambiente pues más tranquilo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tu esposo te ofendió cuando estaba tomando? No. ¿Te dejó sin dinero? No. ¿Hizo algo malo mientras estuvo tomando? O sea, ¿hizo algo indebido mientras tomó? No. Es que muchas veces en nuestra cultura se nos enseñó que cuando una persona toma es algo malo. Pero realmente, mientras él no te ofenda, mientras no se dañe él mismo, mientras no sea, por ejemplo, que ya dependa, que no pueda vivir, que lo encuentres así en la calle, o sea, una persona a veces toma porque tiene mucho estrés. Nuestra cultura nos enseñó que es malo. Pero si tú te fijas en la palabra de Dios, Jesús tomaba vino. De hecho, los judíos, porque Jesús era judío, toman mucho vino, pero de una manera, o sea, como de una manera de bendición, ¿no? Entonces, nuestra cultura lo ve mal, pero ¿realmente tu esposo te dañó
No. Entonces, entonces soy yo. Ajá, entonces si a ti te enoja, hay un maestro que estoy estudiando ahorita con él, que nos dice, tienes que encontrar la verdadera razón por la cual te molesta. Sí. Entonces, ¿por qué te molesta que tu esposo tome? Si no está haciendo nada malo, no te está dañando, no te está faltando el respeto, ¿será porque no te acompañó al evento? ¿Será porque realmente lo que tú querías era que él te acompañara? Realmente lo que tú querías era que él estuviera ahí contigo, y como él se fue hizo algo independiente de ti, eso fue lo que realmente te afectó. O sea, tú tienes que poner como que a escudriñar cuál es la verdadera razón por la cual a ti te afectó que él tomara. Porque yo estoy segura que no te afectó, que hay algo más. Hay algo más profundo, porque hay muchas personas que toman porque están estresados, otras personas porque tienen alguna herida de la niñez, otras personas porque quieren olvidar algo, pero el problema es ¿por qué a ti te causa ese malestar? O sea, es algo que tú tienes que arreglar, porque realmente no hizo nada malo. Y muchas veces la religión nos hace que tengamos problemas con nuestras parejas y con nuestros hijos, porque se nos dice que tomar es malo, pero realmente tomar no es malo. Tomar desmedida, sin control, eso es lo malo. No tener control de algo, eso es lo malo. Cuando encuentras la razón, sabe que recibes una. Sí, es que aquí está mi amado esposo y me está dando un consejo. Dice que cuando tú encuentres la razón por la cual te molestaste, tienes que hablarlo con tu esposo. ¿Por qué? Porque eso mira, es cuando tú encuentras la razón por la cual te molesta, porque hay cosas que, por ejemplo, a mí me molestaban de mi esposo. O sea, yo decía, ¿por qué hace esto? Pero realmente yo me puse a analizar, dije, es que realmente no está haciendo nada malo. Yo no entendía que él era una persona separada de mí. O sea, que aunque somos uno, él tiene sus propias ideas y su propia manera de desestresarse, ¿no? Entonces yo no entendía eso. Entonces yo te recomiendo, yo sé que ya le pediste perdón y que te disculpaste, pero tú necesitas arreglar eso. ¿Por qué? Porque si no lo arreglas, eso va a volver a pasar. La prueba no es para él, la prueba es para ti. Dios te está poniendo un foco rojo que dice, necesitas arreglar esto. Porque a lo mejor ahorita te calmaste, pero si vuelve a pasar y no lo has canalizado y no lo has arreglado, te puede ocasionar un problema mucho más grande. Entonces yo te recomiendo que agarres una libreta, te pongas en oración y te pongas a escudriñar por qué realmente me molestó. ¿Por qué me molestó que mi esposo tomara? Para que llegues a la raíz del problema y lo puedas sanar y puedas tener una mejor relación con tu esposo. Y así, esto aplica para cualquiera de nosotras que tenga algo que nos detone llegar a la verdadera raíz de nuestros problemas. Muchas veces es falta de que me siento desatendida, que quisiera que mi esposo me tuviera más al pendiente, que así como habla con unas personas también hable conmigo. O sea, realmente no es que él está haciendo algo malo, sino que yo me siento que me está lastimando. Pero yo necesito saber por qué siento eso, por qué me duele, por qué me afecta tanto. Y al encontrar la raíz del problema lo voy a poder solucionar y voy a entender que el problema no era él. Ahí es donde decimos, es que nuestro pleito no es no contra carne ni sangre, es que son nuestros propios problemas, nuestras propias carencias que nos están haciendo que tengamos problemas con las personas que amamos, sean nuestros hijos, sean nuestro esposo. ¿Sale? Espero que te haya servido de ayuda. Y perdón si mi esposo aquí está escuchando, pero está haciendo lo bueno que está aquí. Él no te conoce, él no te conoce, así que no hay problema. ¿Sale? No se acuerda. No se acuerda, mejor que no se acuerde. Que no se acuerde. Bueno, y pues cualquier cosa, Ceci, ya sabes, haz ese test que te va a ayudar mucho.
Y a todas, si todas tenemos algún problema así, a todas nos ayuda eso. ¿Sale? Sí, gracias. Pues bueno. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Pues bueno, cuídense mucho. Espero que haya sido de bendición. Las quiero, les mando un abrazo. Felices fiestas. Proyecten su luz a los demás. Ahorita que vienen las fiestas familiares, proyecten su luz. Sí, es una buena oportunidad, es proyectar la luz de Dios, o sea, porque nos reunimos con nuestra familia, que vean lo que Dios ha hecho en nosotras, que se note que tenemos una relación con Dios y que los demás quieran eso mismo. Las quiero mucho y Dios me las bendiga. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Adiós, cuídense mucho. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, Bye. chao. Bendiciones a todas. Igualmente, chao.